Paz y bien, hermanos y hermanas, estamos nuevamente aquí en esta página de María, Madre Nuestra, de nuestra gran amiga Gaby Alojas, que saludamos y le damos un fuerte abrazo también en la distancia, principalmente para fortalecer aquellos lazos de hermandad y fraternidad, y sobre todo agradecer principalmente porque a través de estos espacios es como nosotros llegamos también hasta los corazones más sedientos, hasta los corazones que necesitan de aquella palabra de aliento que verdaderamente necesitamos para salir de aquellas cuestiones que nos atan. Y fíjense, hoy traigo un tema que a lo mejor les va a gustar, un poquito fuera del lugar de lo que hablamos aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque quiero hablarles principalmente qué significa la frase de paz y bien. Y fíjense, evangélicamente o desde el Santo Evangelio hay que ver de dónde surge. ¿Por qué? Porque paz y bien es un lema que se le otorga a San Francisco de Asís. Y en el lema pues podemos ver principalmente la espiritualidad de la persona que lo ha fundado. Y podemos ver algunos otros lemas como voluntad y servicio, como aprender y crear. Hay muchísimos lemas, pero el lema franciscano pues ha trascendido más de 800 años. ¿Y de dónde surge esta palabra que San Francisco quería que nosotros supiéramos y la dijéramos cada rato? Porque si ustedes ya me conocen, ese paz y bien pues lo digo pues a todo momento, y las personas que me conocen, que hermanito, hermanita, paz y bien a todos. Entonces es un lema que pues a mí ya me surge de lo más fondo de mi corazón, incluso cuando llego a la gasolinera o algo, paz y bien, ¿cómo están? Paz y bien, Dios los bendiga. Y pues ya lo traigo principalmente en la sangre. Pero ¿qué es lo que nos quiere significar este tema de paz y bien? ¿Qué significa paz y bien? Pues es una frase que la popularizó ahora sí San Francisco de Asís. Pero esa frase, ¿qué es lo que nos quiere dar a conocer a nosotros? Primeramente, hay que viajar al Evangelio. La palabra de paz y bien viene de tanto el Evangelio que nos dice Jesús: no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Y Jesús repetía muchísimo esta frase: la paz esté con ustedes. Y esto nos ayudaba principalmente a ¿qué? A quitar el miedo. Entonces vemos aquí un punto muy importante dentro del Evangelio. La paz quita el miedo. Paz es ese lugar, ese entorno en el cual yo me pongo en la presencia de Dios. La paz es salirme del ruido. La paz es viajar al desierto. La paz es principalmente quitar toda la rutina que podemos tener hoy en día. Paz significa encontrarme conmigo mismo. Paz es también disponerme a estar en la presencia de Dios. Paz, 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 paz. Ahora sí, tiene un significado muy, pero muy profundo. Y cada quien vive la paz desde su propia personalidad. ¿Qué son aquellas cosas que van en contra de la paz? El rencor, el remordimiento, la guerra, el orgullo, la ira. Todas estas cosas son ruidos que atacan a nuestra paz. Entonces, imagínate, estás en oración y pasa una mosca, pues te quita la paz. Hasta quieres ser como el profesor Miyagi ahí con los palillos, paz, y aventarla no sé dónde, o vas manejando y pasan. Yo les digo a las motos de todas estas plataformas móviles que llevan comida, que pasan de repente, y yo les digo: ay, estas motos son como las moscas en oración. pero así, de esa manera. Entonces la paz nos transmite principalmente al entorno del lugar donde habita Dios. Y mientras yo más me quede en ese entorno, pues más me lleno de Él. Y sobre todo aquellas personas que buscan la paz podemos decir que es estar atentos a la voz de Dios. Por eso necesitamos salirnos de todos esos ruidos. Por eso Jesús les decía antes de hablar a sus discípulos: la paz esté con ustedes. O sea,
pónganse al entorno de lo que yo les voy a decir. Por eso, al momento de iniciar la misa, decimos: el Señor esté con ustedes. Y todos decimos: y con tu espíritu. Y esa paz fue para San Francisco algo que también lo sacó de su entorno de vida que vivía antes. Cuando escuchan el Evangelio, la paz esté contigo, fue algo muy enorme para San Francisco. Y él mismo decía: ¿cómo puedo llegar a ese culmen de la paz? Y fíjate, así como el Monte Carmelo, como Santa Teresa de Ávila, tiene algunas moradas, 7 moradas para poder llegar a Dios, también toda la espiritualidad tiene un culmen. Toda espiritualidad es como una fuente que emana principalmente ese carisma que nos lleva a Dios. Entonces la paz para San Francisco va a ser el punto más grande de la espiritualidad franciscana. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es el culmen de la espiritualidad franciscana? Simplemente el encuentro con la paz. Y ahí se da principalmente todo. Y San Francisco, ¿cómo lo descubre? Y podemos ver 2 historias. Primeramente, la perfecta alegría. La perfecta alegría es una pequeña historia que vive el hermano León y San Francisco de Asís, que decía de esta manera: el hermano León escribe y el hermano León apuntando. ¿Sabes cuál es la perfecta alegría? El hermano León dice: no sé cuál es la perfecta alegría. Y San Francisco le dice: imagínate que vengan todos los profesores más sabios del mundo y empiecen a evangelizar y se conviertan a Cristo y empiezan a convertir a todas aquellas personas que no conocen a Jesús. ¿Crees que esa es la perfecta alegría? Y dice el hermano León: pues yo creo que sí. Y dice: pues no, esa no es la perfecta alegría. Imagínate que todos los reyes del mundo vendieran todas sus propiedades y se las dieran a los más necesitados y se quitara la pobreza. ¿Crees que esa sería la perfecta alegría? Y el hermano León dijo: pues sí, yo creo que sí es la perfecta alegría. Y San Francisco le dice: pues tampoco es la perfecta alegría. Imagínate, vas cansado, hace frío, tocas una puerta, no te abre, sigues insistiendo, salen enojados, te dicen que no, te avientan, caes a un pozo. Y dice: si en ese punto tú no perdiste la paz, esa es la perfecta alegría. Y fíjense, esta es una reflexión que San Francisco nos enseña para el encuentro de la paz. Pero ¿dónde trasciende que San Francisco solamente se quedara en una teoría? Y no, lo puso realmente en una práctica, y es el difícil camino de la espiritualidad franciscana. Llegar al punto del culmen que llegó San Francisco, en punto de la paz. ¿Y cuál es el segundo acontecimiento de San Francisco para experimentar la paz? Porque podemos hablar de una teoría franciscana sobre la paz, que es la perfecta alegría, pero ¿cuál es la práctica? La práctica se da en el monte Albernia. Sabemos que era un día 17 de septiembre, donde San Francisco, a través de muchas preocupaciones, tristezas y todo, pudo mantener su paz. Y en un punto culmen dentro de su vida, se le aparece un ángel, un serafín, que decía que con 2 alas volaba, 2 alas se cubría el cuerpo y 2 alas se cubría el rostro. Y estando en el monte Albernia, le dice este serafín a San Francisco: pídeme lo que quieras. Era la presencia de Dios: te lo cumpliré lo que gustes. Y San Francisco solamente pidió una cosa: experimentar el amor por el cual Jesús había entregado su vida por la humanidad. ¿Y qué pasó en ese momento? Dicen los teólogos franciscanos que se da la explosión de amor en el cuerpo de San Francisco. Imagínate, el amor de Dios
entró totalmente al cuerpo de San Francisco y el cuerpo de San Francisco no lo soportó y tuvo que salir ese amor por las manos, el costado y los pies. Y ahora imagínate, comparando un cuerpo humano como el de San Francisco, el que encontró una paz perfecta, pero que no resistió el amor de Dios, su cuerpo explotó y por eso tiene las 5 llagas de amor. Ahora sí, imagínate ahora comparar a un San Francisco, un gran iluminado a través de la búsqueda de la paz, ahora con la Virgen María. Imagínate este vientre inmaculado para soportar todo el poder del cielo y no quedar lastimado ni explotado como fue el cuerpo de San Francisco. Imagínate la pureza de este vientre en comparación con uno de los estados humanamente más impresionantes como el de San Francisco, comparado con la Virgen María, pues vemos que verdaderamente era un vientre inmaculado. Por eso cupo ahí todo el poder del cielo en el mismo seno de María. Y ya continuando, San Francisco se da esta gran explosión de amor y ahí es como la práctica pudo encontrar la paz. Pero fíjate, esa paz hasta qué punto, hasta que verdaderamente ve el rostro de Dios, y es ahí donde descubre ahora sí el enigma de la Santísima Trinidad, verlo cara a cara, experimentar el amor de Dios. Y este es el culmen de la espiritualidad franciscana, la búsqueda de la paz en el monte Albernia. Entonces todos nosotros también vivimos nuestra Albernia, una Albernia espiritual en el cual se nos confronta día a día y yo tengo que luchar para no perder mi paz. Hay muchísimos ruidos que nos pueden quitar este gran don, pero ¿tú qué es lo que pones de tu parte para mantener esa paz? Y ahí está el reto franciscano de todos los días, el encuentro y la búsqueda de la paz. Entonces ahí tenemos principalmente la primera frase de paz, falta el bien. Entonces el paz y bien es una frase unida, primeramente del Evangelio, la paz esté con ustedes. Después, en teoría franciscana, que es la perfecta alegría. Y la práctica franciscana, el monte Albernia. Son esos 3 procesos en el cual va creciendo esta frase de la paz. Pero ¿y el bien? ¿Dónde aparece el bien? Y hay que ver que la bondad es una de las vías para poder llegar a Dios. Recuerda que hay 3 vías de la pulcritud para poder llegar a Dios. Primero, la verdad. Toda aquella persona que busca la verdad se topa con Dios. A veces podemos decir que hay grandes ateos, pero ¿qué es lo que significa ser ateo en la búsqueda de la verdad? Darle vueltas a la presencia de Dios. Y siempre en la búsqueda de la verdad nos vamos a topar a Dios. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, la primera vía es la verdad, que siempre nos topamos con ella. La segunda vía, podemos decir que es la belleza en todas las cosas. Veo un amanecer, veo cómo se abre una flor, veo un nacimiento y decimos, qué bello es esto. Y la belleza nos inspira. Imagínate inspirarnos en Dios. ¿Cuántas oraciones no han escrito los grandes santos que nos llevan hacia Dios? ¿Cuántos poemas, cuánta doctrina, cuántas obras buenas nos llevan principalmente a Dios? Y esa es principalmente la segunda vía, la búsqueda de la belleza. Toda aquella persona que se topa con la belleza, se topa también con Dios. Y la tercera vía es la bondad. Cuando nosotros vemos una cosa buena, también nos transmite a Dios. Vemos el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta,
vemos el testimonio a lo mejor de un párroco santo, vemos el testimonio de algún laico santo y verdaderamente nosotros decimos, quiero ser como él. Y empieza a nosotros a surgir la bondad. Y ahí en esa tercera vía de la pulcritud, la bondad, a través de algo bueno, me topo con Dios. Y así fue también el pensamiento de San Francisco de Asís, ver la bondad. Y entonces San Francisco tiene una oración que es al sumo bien. Tú eres el sumo bien, tú eres el todo bien, a ti toda grandeza, a ti toda majestad. Entonces se dirige a Dios como el bien, como la bondad, como aquel que hace principalmente el bien. Entonces aquí la segunda frase del paz y bien, que es ahora sí el bien, hace referencia a Dios. La búsqueda de Dios. En la bondad está principalmente Dios. Y les quiero leer esa oración de San Francisco, que es el sumo bien de San Francisco. Y dice la oración, que es alabanzas al Dios Altísimo. Y dice, tú eres el Santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres Rey omnipotente, tú Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Quiero que nos quedemos con esta frase. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, tú eres todo bien, tú eres el sumo bien. Y fíjense cómo esta frase es trascendente. Primero empieza, tú eres bien, o sea, algo que es bueno. Y verdaderamente tenemos que ser buenos y mostrar la bondad entre nosotros para mostrar también ese rostro de Dios. Pero después de ser buenos nosotros, entonces viene algo muy interesante. Cuando conocemos la bondad, dice, tú eres bien, entonces se transforma todo. ¿Y qué es lo que pasa? Todo es bien, todo el bien. Después de reconocer en nosotros el bien, empezamos a ver la bondad en los demás. Y es ahí donde el amor hace su trabajo. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, ¿por qué critico? ¿Por qué no dejo el chisme? ¿Por qué no dejo de hablar del prójimo? Todo eso pues nace de la ausencia del amor. Y la persona que se ama, pues ¿para qué critica? ¿Para qué chismea? Al contrario, busca principalmente el bien. Y entonces vemos cómo ese camino del bien en la oración de San Francisco, en alabanzas al Dios Altísimo, dice, tú eres bien, todo el bien. Cuando empezamos a ver todo con bondad, pero también viene, tú eres el sumo bien. Bondad en nosotros, bondad en todos los demás. Y es cuando descubrimos el rostro de Dios. Entonces imagínate esta frase que es tan simple de San Francisco de Asís, paz y bien, la profundidad de cambio que tiene en una persona. La paz, la trascendencia de pasar del Evangelio, ahora sí, a la perfecta alegría, y después al monte Albernia. Es principalmente el lugar. La paz es el lugar del encuentro con la bondad. Entonces la bondad en las alabanzas al Dios Altísimo es, tú eres bien, todo bien,
sumo bien. Entonces vemos también este crecimiento del bien. Primero nosotros somos bondadosos, vemos en todo bondad, y es cuando ahí vemos al sumo bien. Entonces, ¿qué es lo que significa paz y bien? Paz es el entorno. ¿Para qué? Para encontrarnos con el sumo bien. De ahí la frase de San Francisco de Asís. Y como diría como le haría el TikToker famoso, morenito. Ahí tenemos el porqué. Así, ese es el significado de paz y bien. Esperemos que cuando nosotros repitamos esta frase constante en nuestras vidas, paz y bien tenga la profundidad de su significado. El entorno para encontrarnos con Dios. Esa es el por qué esa frase la amó tanto San Francisco de Asís. Y nos decía a nosotros sus frailes en la regla: a donde quiera que vayan, digan la paz a esta casa. Y todavía San Francisco nos da una herencia espiritual grandísima y nos dice: y donde no los quieran recibir, ustedes dense la vuelta, quítense el polvo de las sandalias, y entonces esas personas, dice, recibirán un castigo peor que Sodoma y Gomorra. Entonces por eso nos sentimos principalmente protegidos con el sumo bien. Entonces ahora, cuando repitas esta frase de paz y bien, podamos entrar a la profundidad de su significado. Paz, el entorno del encuentro con el sumo bien. Entonces, una frase que simplemente son dos letras conectadas con una interjección. Entonces, ¿qué es lo que significa la I dentro de este entorno? Que verdaderamente necesitamos unir nuestra paz con nuestra bondad para poder ejercer frutos franciscanos, para poder ejercer ese carisma franciscano que nos dio nuestro fundador. Y entonces pues ahora ya tenemos una amplitud muchísimo más grande de lo que es esta frase tan pequeñita, pero con una espiritualidad tremenda. Ojalá que a través de este día empieces a recorrer la carrera extrema de la paz, pero también la carrera extrema del bien. Paz y bien. Imagínate esta frase que es transformadora, que el mundo de hoy lo necesita, y sobre nosotros necesitamos serenar nuestra vida. Ya para terminar, fíjense, a veces nos cuesta mucho ver la paz y la bondad en los demás. Cuando nos cuesta ver mucho estas dos cosas, es porque nos estamos alejando de nuestra paz y de nuestra bondad. Y fíjate, había una vez una señora que se llamaba María, pero esa señora era tan amargada que cuando entraba a la oficina, entraba a su casa, entraba a alguna parte, la gente decía: ay, ya llegó María, la amargada. Y se le quedó así, y nomás la escuchaban, y nos remetía principalmente a ese punto. ¿Por qué? Porque era una conexión de que no puede ser, ahí viene esa persona, es una constante en mi vida, me duele. Y ahí vemos ese punto. Pero hubo un día que esta María, María cambió, y entonces tuvo un encuentro con Dios, y ya no era María la amargada, y cambió toda su vida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Las personas la seguían juzgando. ¿Por qué?
porque lo que se les borró dentro de su corazón fue la apertura para ver la nueva presencia de Dios en las personas. Muchas de las veces ocupamos sanarnos de esa María sanguinaria, ¿no? de esa María amargada, pero también necesitamos tener apertura en nuestro corazón. Y cuando esas dos cosas se unen, ¿qué es lo que pasa? Milagrosamente hay cambios en nuestra vida, en nuestra persona. Por eso, para reconocer la paz y la bondad de la otra persona, hay que tener también nosotros apertura para poder saborear aquellas delicias que Dios ha depositado en la otra persona. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño tema aquí con mi gran amiga Gaby Alujas, en María, nuestra Madre, y también por Fray Armando OFM, para educarnos principalmente en nuestro crecimiento espiritual y saber lo que significa ahora sí esta gran frase de paz y bien. Ahora ya conoces un poco más de lo que es este significado. Pues que Dios los bendiga y les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Los mire benignamente y les conceda su paz. Y la bendición de Dios todo cariñoso. Y esta frase de el Señor todo cariñoso es totalmente franciscano. ¿Por qué? Porque es sacado del sumo bien. Dios es amor, Dios es cariño, Dios es bondad. Por eso que se me pega ese de Dios todo cariñoso, que es totalmente franciscano. Cuando decimos Dios es todopoderoso, ahí nos vamos principalmente con la otra competencia, la escuela dominica, donde dice Santo Tomás de Aquino que Dios es poder, Dios es poderoso. San Francisco va a decir que Dios es bondad, por eso todo cariñoso. Que Señor todo cariñoso descienda sobre ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Fray Armando OFM y nos vemos todos los martes a las 12 del mediodía. Mil saludos y bendiciones, paz y bien. Hasta la próxima.